Cámara, grabando. Sonido, grabando. ¡Acción! Cine entre amigos. Conducido por Juan Carlos Garzón. Hoy nos acompañan Mafe Roussel, Francisco Moreno y Andrés Quiroga. Producido por Diana Garzón. Bienvenidos. Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine entre amigos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están todos? Allá en Colombia. Muy bien, todo muy bien. Aquí, bastante lluvia, pero contentos. Muy contentos. Tenemos hoy otra película. Nos fuimos hasta el país de Japón. Hoy estamos con La tumba de las luciérnagas. Para intro. La tumba de las luciérnagas es una película animada japonesa dirigida por Isao Takahata y el tercer largometraje del estudio. Considerada como una de las mejores películas antibelicistas de todos los tiempos y una obra maestra del cine de animación. La historia relata cómo un adolescente junto con su hermana pequeña sobreviven a la Segunda Guerra Mundial. La tumba de las luciérnagas. No habíamos tenido anime. Y es un anime muy especial porque pues es del 88, creo que es. Uh-huh. Entonces es un anime a la antigüita con trazos al viejo estilo, ¿no? No es tan en 3D, no es tan moderno. Entonces, ¿qué tal les pareció esta película, La tumba de las luciérnagas? Yo siento que no siempre se tiene la oportunidad de ver una historia tan poderosamente dramática, además con un tema tan susceptible para muchos como es el tema de niños muriendo de hambre en la posguerra, básicamente en el periodo pre-posguerra de Japón después de todo este, digamos, fenómeno que fue la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad, una película que golpea bastante fuerte en más de un sentido. Sí, la verdad que es una película que a mí realmente me toca mucho porque cuando nosotros tenemos normalmente cuando uno tiene hermanas, sí, y bueno, también con los hermanos uno entiende un poco lo que pasaba, digamos, el personaje, sí, lo que uno vive, lo que uno puede llegar a vivir en un momento tan crítico y tan difícil en el mundo. Entonces realmente es una película muy muy buena, me gustó, pero también me tocó bastante. Ay, bueno, es que conmigo la agarraron con esas películas, ¿eh? ¿Por qué? Ay, pues qué depresión, o sea, qué depresión. Estuvo a mí, bueno, esa sí me hizo llorar. Bueno, yo lloraba con las de Candy. O sea, cuando a Candy se le caía el moño, yo lloraba. Pero sí veía anime, sí había visto muñecos, sí. Y me gusta mucho el anime japonés. Y de esa época, pues sí, del 88, pues yo me sentí como que era mis caricaturas. ¿Consideran ustedes que esta es una película comercial? O sea, porque es muy conocida en el ámbito del cine, pero yo no la vi nunca llegar aquí en cine. O sea, nunca la vi en los grandes cines. Pero ¿consideran ustedes que esto es una película independiente o comercial? Pues es Ghibli, o sea, teóricamente es independiente, pero hay que recordar que cuando estas películas llegaban a este lado del mundo, porque a veces en los tiempos actuales se nos olvida lo que era la distribución de películas, sobre todo de anime, en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, en donde solamente llegaban unas cuantas y no siempre llegaban íntegras porque hay una gran tradición, sobre todo de los productores norteamericanos que compraban los derechos de distribución, de cortar las películas y hacerlas a su antojo. Entonces... Y que nosotros vemos en esta película si es comercial o es independiente. Yo creo que puede ser una película comercial, digamos, para esa parte, para esa parte del globo, para ese continente, porque normalmente nosotros consumimos mucho lo de aquí o lo norteamericano, ¿sí? Y no vemos la historia de cómo ellos la vivieron, ¿sí? Entonces realmente es una historia bastante fuerte, bastante cruda, pero yo sí creo que puede llegar a ser comercial. Si hacen una película de anime colombiana del conflicto, yo creo que todos iríamos a cine. Ahorita está muy de en pronto tendencia, una película ahorita está muy en tendencia la videoreacción, y si ustedes buscan en YouTube
van a encontrar mucho video reacción de La tumba de las luciérnagas, la gente llorando. Hay unos que sí se ven sobreactuados para que, ay, sí, no, pobre. Pero hay unos que sí se ven cómo llega un anime, algo que no es real, a afectarnos profundamente y a decir, oiga, Bueno, sentimos como con un trazo de alguien, sentimos que la gente está actuando. aparte, esta película, justamente por este tema y de ser o no comercial, si te das cuenta, está comparada con las películas de Steven Spielberg, la de la lista de Schindler, y está comparada también con El pianista, ¿no? Entonces, son dos películas que no son, yo no creo que sean comerciales, sin embargo, que reconoce el mundo entero. O sea, son películas que tienen que ver mucho con la desgracia de la Segunda Guerra Mundial. Y en particular viene que es anime, pero tiene esta connotación de posguerra y lo que sabemos además, la carga que sabemos de lo que pasa con la bomba nuclear y las consecuencias que esto tiene, yo creo que sí te afecta una sensibilidad muy diferente con respecto a las otras del Holocausto. Y considerando que en este caso son dos hermanos, sabiendo cómo es la cultura japonesa, que basa mucho en lo que es la familia, el grado, ¿no?, que el hermano mayor tiene que proteger al menor, que tampoco se ve en nuestros países, no es algo tan común. Sin embargo, esta película toca todo eso y yo creo que sí, llega a un punto en el que yo pensé que no iba a doler tanto porque era anime, o sea, que de repente dices, Sí, uno dice, y dices, no, va a estar ligera porque no voy a ver a estas personas como en El pianista que no comían y le voy a ver los huesos y vamos, la primera escena el niño se muere de hambre, ¿no? Y es fuerte y es una caricatura, pero también ves en qué está inspirada, ¿no? De esta fotografía famosa que recorre el mundo del niño cargando a su hermanito que va a quemar porque el niño viene muerto. Y entonces es como esta cosa simbólica, pues sí, es sumamente fuerte, que te pega a todos los sentimientos y apela no importa quién seas, yo creo que te arranca de donde va, desde cuestión de que son hermanos, de que son huérfanos, de cómo perdieron a sus padres, de cómo viven, de que no, o sea... Yo esta película la había visto en japonés hace como unos 10 años con subtítulos en español. Y bueno, también esta vez la volví a ver en español, no sé si todos la vieron en español, y pues uno no puede calificar como tal la actuación, pero sí entonces el doblaje, ¿no? Entonces yo la vi en español y me gustó mucho el doblaje porque es como lo que más tenemos que calificar. Claro, los trazos son espectaculares y más en el 80 los japoneses nos llevaban mucho de caminos, o sea, a la animación y cómo podemos hacer cine tan de buena calidad que si lo vemos ahora no va a pasar de moda, no se va a ver viejo. Yo no sentí ver una película vieja, solo antigua de pronto por la historia. Entonces, ubicándonos un poco, es una historia en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos bombardea un pueblo japonés y ellos tenían sus, ¿cómo se llaman? Donde se meten para que las bombas no les afecten. Bunkers. Los bunkers de protección, sí. Y entonces la película se centra en dos niños que perdieron a toda su familia porque su papá está en la guerra y su mamá la encontraron quemada porque el búnker no resistió. Ajá, pues en el bombardeo. Qué fuerte solamente con ver eso. Las moscas alrededor del cuerpo. Uy, no. Súper fuerte, súper fuerte. Igual hay algo importante de ver, digamos, de conocer un poco la cultura japonesa, y es eso mismo de la disciplina, que lo que decía Mafer, por ejemplo, ahorita, de cómo los hermanos mayores pues cuidan a los menores, pero también uno veía cómo, por ejemplo, en este caso la disciplina que los japoneses tienen, ¿sí? Su cultura, que hacen que, por ejemplo, bueno, en una guerra es difícil todo porque no hay comida, no hay alimento, y como aún este joven, aunque robaba o quería coger comida para su hermana, él cuando lo encontraban o cuando lo pillaban aún pedía perdón o pedía disculpas, ¿sí? Uno veía cómo había esta cultura obviamente marcada en ellos, mientras que uno de pronto en esta parte del planeta, pues uno dice, en una guerra creo que no importaría si cojo algo de alguien, ¿sí? Porque pues es que estamos por la sobrevivencia, y más si uno quiere que sobrevivir con el hermano menor. Yo creo que a uno no le importaría en este caso, pero ellos sí aún la tenían muy marcada de que querían hacer las cosas bien. Pero pues
obviamente ya el hambre apremia y uno quiere es comer. ¿Qué fue lo que más les gustó de esta película? A mí me encantó personalmente la historia de Saiyo. Saeta, ¿ok? Saeta. Porque es como uno identificarse cuando uno tiene hermanos, cuando, por ejemplo, estaba con mi hermana menor, con Jessica, y uno siempre, digamos, la cogía de la mano y uno quiere que no les pase nada, uno quiere, digamos, poder protegerla, o en este caso que tengo otros 2 hermanos menores, Jimena y Daniel, y uno realmente me impactó fue esa fortaleza que de pronto este niño, no sé, 12, 13 años, saca desde de una guerra, estar solo y querer luchar por su hermana, querer darle lo mejor. O sea, usted dice que lo mejor de esta película es la historia como tal. Sí, la historia de verdad que yo bato un poco ahí porque y esta película también hay una versión real, o sea, no hay anime dos y versiones, no es exacta, no es tan buena como la versión del anime. O sea, y es la misma historia, es exactamente lo mismo, pero no es tan buena como el anime. ¿Qué es lo que cambia si es la misma historia? Pues de hecho, no, si mal no recuerdo, por ahí leí que cuando le propusieron hacer esta película, él dijo que no la iba a hacer real porque no encontraría a los actores adecuados para transmitir lo que quería transmitir. Y que esa fue una de las cosas por las que cuando le dijeron, ok, va a haber presupuesto para una animada, él aceptó hacerla, el director aceptó hacerla animada justamente porque decía que trabajar con esta historia con una niña tan pequeña de menos de 5 años no iba a poder hacerlo con una actriz. Pero sí hay la versión. Sí hay la versión. No sé si la hizo la misma el director. Yo no creo que la haya hecho el mismo director, pero justamente fue que la hizo anime porque para él era muy importante para transmitir lo que quería transmitir, que encontraran incluso estos campos de guerra y que aún en locación, aún tratando, no había nada que él hubiera visto que le sirviera para plantear actores reales. ¿Usted también dice que la historia es la mejor? Entonces yo creo que no, que tiene que ver con cómo la cuenta. Okay. La historia, yo creo que la historia la podemos contar, es la misma historia de 2 hermanos que se cuidan, a lo mejor en México, a lo mejor en Colombia, a lo mejor, pero la forma en la que está contada, que utiliza estos paisajes, estos campos de arroz, es lo que la hace exitosa, porque no tuvieron el mismo éxito y la hicieron 2 veces. No nada más una, 2 veces con diferentes actores, con actores reales. Entonces yo creo que tiene mucho que ver así haya sido como en bruto, digamos, el anime, porque no es tan fino como ahora, lo entendemos. O sea, la niña llora, ya sabes que en todos los animes japoneses, ¿verdad? Abren la boca y le cierran los ojos y ya está llorando, pero algo tenía, y yo coincido mucho con lo que dice Andrés, porque a mí en lo que me pegó fue lo mismo. Soy la hermana mayor y yo dije, carajo, yo no hubiera hecho eso. Ay, yo hubiera corrido yo. O sea, no hubiera traído a mi hermana. Serio, pero hablando. Están diciendo que muy valiente muchacho, pero la verdad, la niña se murió por culpa del muchacho. ¿Qué decisiones sabias puedes tomar cuando tienes 12, 13 años, no? ¿Cuántos años tenía él ahí? Bueno, creo 13 o algo así, ¿no? Era adolescente. Yo podría tener 12 y la niña 3 o 4. La niña tenía 4 años. 4 o 5 años, viendo 4 o 5 años. Algo importante, yo la vi la primera parte en japonés, no la he encontrado en español. Entonces me tocaba entender más o menos lo que era la historia. Y claro, lo que decía Juan al principio de la traducción, es bastante impactante verla en japonés. Uno quiere entenderla, claro que uno la entiende solamente viéndola. Sí, hasta uno podría ponerlo en mute para ver cómo se vería la historia. Pero cuando uno escucha, digamos, en esta versión en español, de verdad que toca las fibras por las voces, por obviamente los sonidos de los aviones, por cuando hablan los adultos de cómo son tan déspotas, por ejemplo, este caso la tía, que están déspotas con sus sobrinos y que prefiere obviamente mantener la comida para ella y su esposo o para su hijo. ¿Ahí todos los adultos eran una chanda? Todos los adultos eran grosería. Pero es parte del mensaje de la historia. O sea, si uno tiene la oportunidad de investigar un poco sobre dónde surge esta historia, que es básicamente basada en un libro que quien cuenta la historia es el niño, es decir, está basada en una historia real que el niño sobrevivió, fue adulto, decidió
digamos, hacer una catarsis con su dolor plasmando esta historia. Y teniendo en cuenta que Isao Takahata, el director de esta película, cofundador de Ghibli, tiene una tendencia a no ser suave con sus historias. Él no es, ven que vamos a hacer el mundo un lugar mejor con espíritus del bosque. Él es, se puede decir incluso cruel, pero realista. Entonces, que tenga la oportunidad de contar esta historia sobre cómo a partir de esta catástrofe que es la Segunda Guerra Mundial, que todos saben, pues, todos sabemos cómo fue este despertar para los japoneses, los cambios en su sociedad, descubrir que ya no son el centro del universo y pasar por este periodo que, aunque los llevó a una explosión universal económicamente hablando, su cultura explotó, pero cambiaron su forma literalmente hasta que dejan morir a niños en las estaciones de tren, porque es que los adultos y aquellos que trabajan deben ser priorizados. Debemos priorizar a aquellos que contribuyen a la sociedad. Sí. Entonces, es una reflexión a tantos niveles sobre los cambios que pasa una sociedad después de un fenómeno social histórico tan importante como una guerra mundial, que siento que todos los personajes lo representan. El chico Saeta representa este Japón terco que se niega a reconocer los errores de su pasado y actúa tercamente. La niña, esta juventud que venía y murió porque no tiene futuro en el nuevo Japón, y los adultos realmente aquellos que no reflexionan sobre sus acciones, sino que simplemente se cierran a construir un mejor futuro, sino simplemente a esta eficiencia máxima que ellos dicen que no, lo importante son los adultos. Lo importante son los que trabajan. Sí, igual eso es algo que no se ve solamente, digamos, como en Japón. Uno lo ha visto y lo ha visto reflejado muchas veces aún en el país de uno, donde pues a veces los más fuertes en este caso quieren predominar y a veces no importa la infancia. También algo importante es ver cómo a través de esta historia de anime uno realmente se concientiza de que no importa de qué lado eres, lo que predomina, digamos, en este caso es la vida, que al fin y al cabo no importa, ¿sí? Porque no importa si eres niño, si eres adulto, si eres anciano, lo que importa es, obviamente, los líderes que mandan. Entonces, sí es bastante sensible, no les miento, se me estaba saliendo una lágrima al final cuando estaba terminando de verla, porque yo decía, no quiero enterrarla. Es que es difícil de ver, bastante Claro. difícil de ver. Y esta película empieza y termina exactamente igual, porque empieza viendo al muchacho ya morir en la estación de tren y uno dice, ve, ¿qué estará pasando? Cuando llega el policía y lo esculca, o sea, ni lo ayuda, ¿no? Porque todavía ni siquiera estaba era como agonizando, lo esculca y le saca la caja y la bota al aire y caen luciérnagas y salen. Y al final, esa conexión que hicieron tan buena, ¿no? Donde normalmente las historias japonesas pues están mucho a través de fantasías, ¿no? Y en las películas pues ponen sus creencias, ponen su cultura y nosotros decíamos, no, pues es una historia real, porque siente uno que es real y no había nada así como fantasioso, pero al final sí, ya se vuelve la clásica película japonesa donde la niña era una luciérnaga y se encuentra con su hermano y por fin están juntos sin sufrir. Entonces, a mí me gustó mucho la película, una película muy, muy triste. Yo creo que mi mamá ve y están viendo otra de muñequitos, pero uno dice, papá, ¿qué está viendo? No, estoy viendo la tumba de las luciérnagas. Están viendo muñequitos. Es una película muy, muy triste, no es para todo el mundo. No, de hecho está prohibida para menores de 12 años. Y esta película ganó en el Festival Internacional de Chicago, ganó el premio como mejor película en su género, pero también ganó el de derechos por los niños, el de derechos humanos por los niños. Wow. Entonces, creo que tuvo 2 premios, o sea, aquí 2 premios en Chicago y el que tuvo en otro festival. Pero justamente porque hablan acerca de la reflexión de los niños como viviendo las consecuencias de la guerra, ¿no? De la guerra de los adultos. Entonces, pues sí, es un tema muy fuerte y muy doloroso. Que la verdad, la historia a mí me pareció también un poco... ¿Ustedes veían lógico el comportamiento del muchacho? ¿Veían lógico
ustedes que hablan de que yo con mi hermano, yo con mi hermana, no sé qué, ¿veían lógico que usted haría eso? ¿Se metería a un hueco de esos y empezaría a formar su casa? ¿O ellos verían como un juego eso? Yo opino que sí. Yo opino que sí. ¿Por qué? A ver, tengo mi hermana pequeña y lo que quiero hacerle entender a ella de que a veces esto va a pasar y que también uno quiere mostrarle lo bello de lo que es la vida. Por ejemplo, cuando veía a la niña jugando con las luciérnagas, con las mariposas, él trataba de una u otra manera poderle mostrar algo lindo en un momento tan difícil y tan crítico que los adultos ya le habían dado hasta la espalda, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno ve que cuando él se estaba robando una caña de azúcar, que era para cuando su hermanita estaba enferma, comienza y lo coge este señor, el dueño de ese cultivo, y comienzas a golpear al niño, a llevarlo a la policía y creerse que el policía lo va a encarcelar, y el policía pues actúa como humano y quiere obviamente decirle, bueno, usted lo golpeó, váyase o lo encierro, y pues deja salir al niño cascado y llega la hermanita detrás y ve al niño y él vuelve y la ve y dice, yo tengo por qué luchar, yo tengo por qué guerrearla. Entonces sí me parece a mí lógico un niño así, porque uno ha visto cómo hermanos han tratado de levantar a sus otros hermanos de la nada. Es complicado porque yo creo que esa postura dura hasta que llegamos a la escena del banco. Cuando el chico literalmente retira gran cantidad de dinero que no solamente le permite comprar víveres, sino pensar en una oportunidad para que su hermana se recupere. Y uno como que, ok, listo, ¿por qué no lo hiciste antes? Entonces, ahí yo siento que hay muchos temas que uno puede mirar sobre su actitud ante la vida, su actitud ante su familia, ante su tía, que no es muy fácil. No es muy fácil porque yo no puedo dejar de ver esta película y dejar de pensar que este niño es la representación de Japón, esta comunidad esta joven, película, Francisco dice, esta película tiene que vivirse en Japón. No se puede hacer una versión gringa, no se puede hacer una versión colombiana de esta película. Mucho, porque los comportamientos serían diferentes. Porque necesitas ese shock cultural, ese evento catastrófico que realmente son muy poco comunes. Y además que la actitud del niño es producto de la sociedad japonesa. Entonces, hay una digamos, por algo las versiones con actores que se han realizado han sido exclusivamente en Japón. No se ha dado un caso como, por ejemplo, de una versión norteamericana o una versión francesa en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay factores que la verdad costaría mucho adaptar, y yo siento que la gran cantidad de remakes malos de películas extranjeras son una muestra de que no es solamente tomar la historia y tomar personajes y filmarla en otro país. Pero hay algo que dice Francisco que de pronto no estoy de acuerdo, es cuando dice que el niño va al banco y que por qué de pronto no iba antes. Lo que pasa es que él va en el banco en un momento donde de pronto ya los bombardeos habían cesado, donde claro, ya se acaba la guerra, de pronto mucha gente aún en Japón no sabía, pero pues ya hay una calma donde pues, me imagino que estos lugares hasta los abren, que serían los bancos, y por eso es que el fin de la guerra permite de pronto la apertura. Es como lo que vemos con la pandemia, ¿sí? Es algo que yo pienso que fue así. Pero el niño se entera de que Japón se rindió cuando está en el banco. Claro, se rindió, por eso mismo. Quiere decir, él va y dice, bueno, hay como calma, vamos a ir a retirar dinero, y lo puede retirar, y claro, cuando se entera, él piensa que pronto pueden estar todos en guerra, pero ya finalizó la guerra, por eso es que se puede hacer eso. Y a él no le dio duro que Japón hubiera perdido la guerra, sino lo más duro fue que ahí se enteró que el papá había muerto en eso. Entonces, porque perdimos, y mi papá, todas las personas de ese lugar murieron. Entonces, ahí sí le dio duro cuando se enteró que el papá, la mamá, no sé, o sea, es muy fuerte, una historia muy, muy fuerte. Un niño de 12, 13 años, quedar solo con una niña, no, es muy, muy difícil. Es una película muy recomendable, yo la recomiendo siempre que me preguntan películas de animación o películas, tienen que pasar por esa, porque normalmente las películas de animación son todas muy, muy Disney, ¿no? Muy
Está triste, perdió tal y al final ganaron, ¿no? Vamos por el tesoro, pero esta es una historia, se puede decir, real. Y muy fantasiosas como los japoneses, sí, tienen mucha fantasía, tienen obviamente héroes, villanos, etcétera, pero lo que dice esta película es 100% la realidad de un pueblo, de una nación que obviamente uno la trae para digamos, toda la América. Y uno se da cuenta que pues acá hemos tenido bastantes conflictos, bastantes guerras y que uno la compara con varias películas con niños latinoamericanas y se da cuenta que sí, es la humanidad de querer luchar, de querer guerrear, de querer salir, digamos, adelante en un conflicto tan fuerte. ¿Ustedes se imaginan si aquí hablemos de Latinoamérica en general, si aquí nosotros hiciésemos esos ejercicios de catarsis como hicieron la producción de anime y la producción audiovisual de películas y series de televisión? Porque cuando uno se pone a investigar cine relacionado a la Segunda Guerra Mundial, hay cosas mucho más gore. O sea, hay películas que muestran, por ejemplo, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki desde gente despellejándose, desintegrándose. Yo me digo, tal vez si en Latinoamérica en general, pues cada país, digamos, que ha vivido sus propias series de conflictos internos durante muchos años, si realmente nosotros hiciéramos estos ejercicios de catarsis, tal vez sería más fácil hablar de estos temas que no siempre se ven o que solamente se ven pero desde una perspectiva. Yo creo que nosotros, lo que pasa es que nosotros somos consumidores de Hollywood, somos consumidores, sí, de esta parte del globo, donde siempre nos han mostrado cómo, por ejemplo, en este caso los estadounidenses sufren, tienen victorias, son los que quieren guerrear, son los que tratan de como que traer la paz al mundo, pero ahí es cuando uno ve desde la parte japonesa cómo ellos también estaban luchando y guerreando, y claro, obviamente pierden una guerra pues por las bombas, pero como su pueblo también, digamos, se cae, como su pueblo, digamos, su forma de pensamiento. Su forma, sí, exacto. Y pues uno ve que a través de este niño hay esperanza, hay como que uno dice, este chino la guerrió, la luchó y bueno, por algo al final murió, escribió un libro. Pero la esperanza muere en un tren de hambre y siendo abandonada por el resto de la sociedad. Todos creíamos que, viendo la película, que al final el niño iba a salir victorioso, que la niña iba a sobrevivir, pero esta película nos mostró la realidad, que no sobrevivió, no se volvió un superhéroe, no se volvió nada. O sea, fue la historia común y corriente de todos los que vieron la guerra y que murieron. Entonces, de 1 al 10, ¿cuánto le dan a esta película? Un 7, porque aunque personalmente considero que los temas que pone sobre la mesa para conversar son muy importantes, no siento que la fuerza con la que el director Takahata refuerza los temas muchas veces puede herir demasiadas susceptibilidades y estoy totalmente de acuerdo con las personas que pueden encontrar esta historia muy violenta emocionalmente, okay. Muy violenta emocionalmente, pero me encanta que estemos conversando de anime y de Ghibli. No, yo le doy un 9 por anime. La verdad que yo, a ver, aparte de Goku, que de pronto cuando mataron a Krillin uno quería llorar, esta película... Hay vida más allá de Dragon Ball Z. Yo sé que muchos de los que están viendo este podcast van a decir, ay, por el amor a todos. Solamente viste Goku, no. Cuando mataron a Krillin y lo mataron pero realmente toca las fibras, esta película toca las fibras bastante fuerte y es algo que de verdad también siento que inspira a creer y a luchar. Híjole, yo creo que también le daría un 9. A mí me parece extraordinario que un anime esté considerado entre las mejores películas que se hayan producido, que es una historia muy desgarradora, sí, pero creo que sí la recomendaría mucho porque nos provoca pensar tal vez en esa simpleza, o sea, en la simpleza de tener que sobrevivir cuando tienes esa edad y tienes que sacar adelante a un hermano, ¿no? Cuando tú de seguro no sabes, porque como nos pasa a todos, seguimos sin entender por qué tantas guerras, ¿no? Muchas veces, y la gente que las vive muchas veces son los que menos idea tienen de
de las reales razones por las cuales sus países están en guerra, ¿no? Y son pérdidas humanas y son pérdidas futuros ahora sí, como decíamos en el festival, de historias que se quedan sin contar, ¿no? De ciudades completas, de pueblos completos. Y yo creo que esta película, por ejemplo, cuando nos toca estas fibras hablando de los ataques de Estados Unidos o de cómo pierde Japón, es una muy buena reflexión para todos. Yo tengo hijos y a mí me dolió por esa parte. O sea, usted está en Estados Unidos, ojo. Sí, y aparte, no, pero o sea, es esta parte de humanidad que olvidamos, porque ahora las guerras son más, entre comillas, ¿no? Ya no andan a pie, ahora todo es desde drones y los pilotos son automáticos y de repente se vuelve como algo para los jóvenes, para los que no han tocado, por ejemplo, temas del Holocausto, aunque te hagan verlos en la escuela, pero que este tema en particular de que es sobre la guerra y no importa en cuál, yo creo que sí efectivamente cuenta y mucho porque es la historia de Japón, pero creo que es universal porque es algo que seguimos viviendo. O sea, ¿cuántos de nuestros niños no están en esa situación? O sea, por guerras civiles. ¿Cuánto le diste? Yo le daría 9 y sí, los pondría todos a verlo. Y ¿sabes qué? Le quitaría lo de los 12 años, porque ya, bien, o sea, cosas peores vemos con los narcos y que no puedan ver una película que te haga esta reflexión tan fuerte. Y sí, también creo que está llena de simbolismos y que tiene mucho que ver con la esperanza, esto de las luciérnagas y los personajes, cómo los interpreta. Pero es profundamente desgarradora. Y sí la tienen que ver. Es de culto, ¿no? Yo daría 2 calificaciones. Uno, por la producción y por todo, en el tiempo que se hizo también. Ahorita sería un poquito más fácil de hacerla porque tenemos mucha historia, videos, fotos, documentales, donde me imagino al animador. Oiga, hermano, necesitamos hacer un bombardeo. Y que se tiene que ver desde la perspectiva de la calle y que o sea, eso a mí me parece un 10, o sea, mostrar cómo hicieron eso con una tal sutileza, los animadores, los dibujantes lo hicieron perfecto, porque hacerlo en el 88 y hacer ese tipo de animación, por eso le digo, ahorita hay muchos videos, hay muchos programas que ya tienen explosiones, ya tienen animaciones ya hechas. En ese tiempo muy claro, difícil hacer eso, y yo creo que ellos se basaban de fotografías y así fue lo que vimos, y entonces empezaban a hacer, y bueno, alguien quemado, pero este está muy rudo, o sea, pero se vio, sin necesidad de mostrar tanto, se sentía la guerra. Entonces, por eso yo le daría un 10, pero también me pareció un poco exagerado los adultos tan déspotas que eran, como tan, entonces yo ahí digo, no era tan necesario que todos fueran déspotas con el niño, ¿no? Todos, no. Hasta el médico es cruel con él. Todo el mundo es cruel con él. Pero era una cosa, yo creo que muy del director, ¿no? Muy de querer que veas la desgracia o sea, que el niño no podía tener esperanza. O sea, estaba rodeado de muros. Y por eso yo le daría pronto un 7, por eso, porque me parecía que lo definía mucho así, mucho, y es la tía, una tía, ¿cómo va a ser así de chanda, así? ¿Cómo va a ser? Yo sé que hay tías malas, yo sé que hay tías, pero tampoco. Hay tías de tías. Yo ojalá mis tías no lo vean, pero sí, que las hay. ¿Y ustedes entendieron el final? ¿Entendieron ese punto final, esa transformación en luciérnagas? ¿Qué era el alma, el espíritu? ¿Qué era eso? ¿Entendieron? Yo lo que siento es que para mí siento que reafirma mi punto sobre que literalmente ellos son el Japón que murió. Japón que murió después de la Segunda Guerra Mundial. Y si ustedes analizan muy bien la expresión de Seita, no es una expresión de paz o de tranquilidad, es una expresión de, sobre todo al mirar estos edificios que nosotros tradicionalmente podemos relacionar con el Japón moderno. No es una expresión de tranquilidad, es más como de inconformidad, de disgusto. Yo siento que reafirma pues no solamente un postulado, sino que al leer mucho sobre esta película es que el director realmente quiere dar una lección sobre lo que dejamos morir. Aunque Japón ha alcanzado, digamos, su máxima cumbre en reconocimiento internacional como potencia económica, hubo mucho que sacrificar para llegar a ese lugar. Entonces, es bueno sobre todo que existan este tipo de reflexiones por directores talentosos
que cuenta con las herramientas para saber contar una historia, con los medios, y sabe identificar cuándo es el momento de hacerlo, porque esta película hace 30 años resuena totalmente diferente que en la actualidad. Y bueno, para mí realmente sí, es algo como dice Fran, estas luciérnagas representan no solamente a estos dos niños, sino a la cantidad y millones de niños o jóvenes que murieron en esa guerra y cómo realmente lo que el director marca es algo importante. No hay que olvidarnos, digamos en este caso de los japoneses, quién murió, pues por ellos. Actualmente pues ser esa potencia, sí, pero ellos no fue gratuito ser esa potencia, tuvieron que pagar un precio muy alto. ¿Y qué dices? ¿Entendiste el final? Bueno, yo creo que tiene que ver, bueno, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con la cultura de Japón. Ellos tienen esta tendencia de ser muy espirituales y creer en lo espiritual, creer en los espíritus. Ellos tienen estas cosas del incienso y espantar y los chamanes y todo esto. Entonces, digo, no quiero decir que de eso va la película. Chamanes, no. Sí, tienen chamanes y tienen esta cultura de que, por ejemplo, con los tsunamis, la gente jura y perjura que los muertos andan caminando ahí. O sea, que todos... Entonces, como ellos ya tienen, por la parte de su cultura, desarrollado esto de las almas, creo que eso tiene mucho que ver con lo que ellos plantean con respecto a las luciérnagas. Sí me parece que hay un simbolismo, sin embargo, creo que es más cultural el asunto, o sea, de tradición, que de símbolos como tal. Me parece a mí, porque también en las historias orientales, usualmente no es como una historia aquí donde The Rock gana, o sea, viene el terremoto de Los Ángeles y The Rock alza la bandera al final, la última escena, así es como bien patriotas, sí. y somos ganadores y somos los que hacemos la paz en el mundo. En los países orientales las guerras no son contra cosas, sino usualmente los héroes pelean contra sí mismos, contra sus demonios, las historias de estas grandes historias japonesas tienen más que ver con un héroe, un protagonista que se supera a sí mismo, no solo con la adversidad, sobrepasar la adversidad. Y por eso creo que tiene más que ver con su cultura, que el niño al final no lo pongan como, bueno, se salvó, terminó la guerra y ayudó a la hermana y se salvaron. No, que tiene que ver con esta parte de que tenía que superarse a sí mismo y lo perdió. O sea, yo también creo que, muestra mucho su cultura, porque si esta película se hubiera hecho aquí en Estados Unidos, si él hubiera ganado la guerra, mejor dicho. Pero esta sí muestra de que los japoneses ven la muerte como diferente, ¿no? La ven como una transición, la ven como eso de que todo no termina aún ahí. Por eso salían los kamikazes, de que se entregaban ellos a sí mismos y por la guerra y veían que dar su vida era algo más que simplemente ya morir, sino que vivan a una transición y a un estado diferente. Entonces ese simbolismo de tal vez de que ellos eran las luciérnagas, de que tal vez la caja la tenían que botar y abrir porque las luciérnagas no podían estar encerradas porque liberar el alma para iluminar. Entonces tiene mucho simbolismo que de pronto nosotros ni siquiera lo vamos a entender porque no somos de esa cultura, pero pues me gustó mucho la película. ¿Algo para terminar? Ay, sí, pónganos una película ya para Navidad que no me haga llorar. Porque estas estuvieron, ay Dios mío, qué presión. Pero sí, muy buena película. Se llama Ghibli. La única recomendación que puedo hacer es: Ghibli es una puerta de entrada no solamente a las maravillas del mundo de la animación, sino a lo grande que realmente pueden ser las historias, que son mucho más que un género que históricamente ha sido considerado como de menor calidad o solo para niños. Mi recomendación es, documentarnos historia, ¿sí? No solamente, como digo, la parte la parte de aquí de América, sino que también es bueno poder uno también entender un poco más de historia, por ejemplo, japonesa, china, coreana, porque realmente es muy importante y uno aprende bastante de ellos. Entonces, la verdad que muy, muy bueno. Recomiendo esta película para que todos la vean. Bueno, entonces esperamos más recomendaciones, que nos escriban a Cine Entre Amigos, dejen sus comentarios, dejen sus dudas, todo lo que quieran decirnos. Nosotros leemos todos los comentarios, los mensajes que nos envían. Más recomendaciones, vamos a hacer un especial de Navidad y esperamos que nos puedan acompañar. Esto fue Cine Entre Amigos, nos vemos en la próxima. Bye, hasta Colombia.